Buenas otra vez. Bueno, voy a seguir explicando los problemas que surgen durante la Restauración y durante la monarquía de Alfonso XIII. Ya os he comentado que bueno, uno de los grandes problemas que había es que las reformas que se hacían eran insuficientes, es decir, el sistema político es evidente que necesitaba cambiar porque, bueno, pues continuaba teniendo los problemas que venía arrastrando desde el siglo XIX, referentes al falseamiento electoral, al caciquismo, a la falta de democracia en las elecciones, con lo cual se habían producido algunos intentos de regenerar el sistema, sobre todo por parte de políticos como Antonio Maura o de José Canalejas, pero que no habían salido adelante como desearíamos. Y por otra parte, recordad también que había una gran oposición a la figura de Alfonso XIII y también a los partidos políticos que estaban legalizados, que eran el Partido Liberal y Conservador, y que teníamos una gran cantidad de opositores como los republicanos, los socialistas, los anarquistas, los nacionalistas, comunistas, etcétera, ¿vale? Pero el descontento, cuando verdaderamente se va a manifestar por primera vez, será en la llamada Semana Trágica del año 1909. Bueno, para entender qué es esto de la Semana Trágica, primero hay que explicar la situación que había en Marruecos, puesto que Marruecos es uno de los puntos más importantes y uno de los problemas más recurrentes que surgieron durante el reinado de Alfonso XIII. Bueno, en la conferencia de Algeciras del año 1906, Francia y España se habían repartido el territorio de Marruecos, de manera que Francia dominaba todo el sur de Marruecos y España había pasado a dominar una pequeña parte de Marruecos en el norte que había convertido en un protectorado, ¿vale? Que es esta zona que tenéis aquí que se llama el Rif. Bueno, ¿por qué los españoles de repente pasan a tener control sobre Marruecos y pasan a querer dominar Marruecos? Hay varios factores que influyen en esto. Primero tenéis que pensar que nos encontramos en la época del imperialismo, en el que las potencias europeas controlan grandes territorios en todo el mundo. Recordad, por ejemplo, lo enorme que era el Imperio Británico o lo enorme que era el Imperio Francés, y España, a pesar de que había perdido Cuba, Puerto Rico y Filipinas, también quería seguir teniendo una pequeña parte de ese imperio, aunque fuese en el norte de Marruecos. Por otra parte, pensad que Ceuta y Melilla siempre habían sido territorio español, y como siempre habían sido territorio español, pues bueno, ya que dominaban Ceuta y Melilla, pues puestos a dominar, pues estaba mucho mejor dominar todo el norte de Marruecos. Y además de esto hay que pensar que Marruecos ofrecía grandes beneficios económicos porque es una zona rica en recursos minerales, con lo cual la explotación minera era un buen recurso para, bueno, pues eso, para incentivar la economía, y por otra parte también era una forma de hacer que el ejército volviese a ganar prestigio. Es decir, después del año 1898, con el gran fracaso que se produce y la pérdida de las colonias, el ejército había quedado muy desprestigiado, el ejército español, es decir, su imagen había quedado por los suelos, con lo cual, al dominar el territorio de Marruecos y al tener los militares una posibilidad de mejorar su carrera al permanecer allí, bueno, pues se fomentó el dominio de este territorio. El caso es que, bueno, eso, los españoles empiezan a controlar el norte de Marruecos, pero el problema que hay es que el norte de Marruecos es un territorio muy conflictivo. Es un territorio muy conflictivo porque, aunque el ejército español está allí, tiene grandes dificultades para controlar a las kabilas, que son estos que tenéis aquí, que son básicamente las tribus de bereberes. Los bereberes son el pueblo que vive en el norte de África, que se estaban rebelando continuamente contra el dominio español y que de hecho quería expulsar a los españoles de esta zona, ¿vale? Con lo cual el ejército tenía muy difícil para hacer valer su presencia en el norte de Marruecos. Estas kabilas lo que estaban haciendo era atacar constantemente a la construcción del ferrocarril que se estaba llevando a cabo en el norte de Marruecos y también a los mineros españoles que extraían sus recursos minerales. Con lo cual, ante estos continuos ataques que los bereberes hacían en contra de los españoles, el gobierno de Maura obliga al reclutamiento de soldados que ya se habían licenciado y que eran soldados reservistas. Es decir, los reservistas son soldados que ya están casados, que ya tienen su vida, sus hijos, etcétera, y que ya no forman parte del ejército salvo en casos excepcionales. Bueno, pues como la situación en Marruecos es tan convulsa, lo que hace el gobierno es que obliga a esos militares a que vuelvan otra vez a reincorporarse al ejército y que combatan en Marruecos a estas tribus. Esto va a provocar
grandes protestas y una gran violencia porque ya se habían producido algunas derrotas antes en batallas como por ejemplo la del Gurugú y en la batalla del Barranco del Lobo. La cosa es que esas protestas por tener que reincorporarse otra vez la población al ejército va a provocar la llamada Semana Trágica entre el 26 de julio y el 2 de agosto del año 1909 y esos sucesos van a tener lugar sobre todo en la ciudad de Barcelona. Vale, en la ciudad de Barcelona se produce durante una semana entera una situación de caos, de completo caos y de completa rebelión en contra del gobierno, en el que se incendian casas, viviendas, edificios públicos, iglesias, conventos, se producen barricadas en las calles, continuas protestas también, y bueno, pues va a ser una revuelta muy difícil de sofocar. Este levantamiento va a tener primero un carácter antimilitar, pero también va a tener un carácter anticlerical. Anticlerical significa que se opone a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en España seguía teniendo mucho poder, una gran influencia dentro de la vida pública y había sectores, especialmente los sectores que siguen las ideas comunistas y anarquistas, que querían que la Iglesia desapareciese de la vida pública. Con lo cual, en esta semana trágica se producen numerosos sucesos y numerosas rebeliones en contra del poder de la Iglesia. Aquí estáis viendo cómo, por ejemplo, la población catalana que participó en la revuelta empezó a saquear diferentes iglesias y conventos, cómo sacaron las momias de los conventos y las empezaron a exponer públicamente en la calle, o aquí veis, por ejemplo, a una serie de manifestantes que se han vestido de manera jocosa con la ropa que había en la iglesia, ¿vale? Con lo cual va a tener también, aparte de ese matiz en contra del gobierno, del ejército, etcétera, ese matiz en contra de la iglesia. El caso es que esta revuelta se comenzará a sofocar a partir del 2 de agosto de 1909, pero con una represión muy fuerte por parte del ejército, en el que ataque a los manifestantes debido al gran caos que se ha generado en la ciudad de Barcelona, y en esta represión Francisco Ferrer Guardia, que era un importante pedagogo con ideas anarquistas, es ejecutado porque es acusado de ser el incitador de haber provocado la rebelión que se produce en Barcelona. La cosa es que esto provoca un descrédito, provoca una situación de desencanto con el gobierno y la monarquía de Alfonso XIII, puesto que además está prácticamente demostrado que Francisco Ferrer fue ejecutado, pero no tuvo nada que ver con los acontecimientos que se produjeron en la Semana Trágica. La cosa es que después de esta Semana Trágica, el presidente del gobierno tiene que dimitir, que en ese momento era Antonio Maura, llega Canalejas, Canalejas es asesinado y se establece un gobierno presidido por Eduardo Dato. Durante el gobierno de Eduardo Dato es cuando se produce una nueva crisis, que va a ser la crisis de 1917. En ese año, 1917, ocurren tres cosas al mismo tiempo, o tres crisis al mismo tiempo. Es una crisis militar, política y económica y social al mismo tiempo. Es primero una crisis militar, puesto que el ejército está descontento porque los militares que ascienden son los africanistas, es decir, los que están en Marruecos, mientras que el resto de militares del ejército no tienen tanta posibilidad para acceder a otros puestos superiores en el ejército. Con lo cual crean una serie de juntas de defensa, ¿vale?, que están a punto de tomar militarmente el país y de acabar por la fuerza con el gobierno, que al final no lo acabarán consiguiendo, puesto que al final negocian con ellos. Por otra parte, se produce una crisis política porque hay un gran descontento con las reformas del nuevo gobierno que lleva a cabo Eduardo Dato. Este gobierno incluso decidirá suspender las garantías constitucionales, establece la censura en la prensa, llega a cerrar incluso las Cortes, ¿vale? Y eso hace que se pida su dimisión, que se forme una asamblea de parlamentarios que llegan, incluso a intentar tomar el gobierno para expulsar a Eduardo Dato del poder. Esa crisis política también conseguirá ser solucionada y por último se produce una crisis económica y social, puesto que los sindicatos CNT y UGT intentan convocar una huelga general revolucionaria para que el gobierno dimita y de esa manera los comunistas, socialistas puedan tomar el país, ¿vale? Se intenta implantar una república para expulsar a Alfonso XIII, aunque finalmente no se consigue, ¿vale? Es decir, esta crisis se convierte en un factor muy importante que va a ir precipitando poco a poco el final de los gobiernos democráticos de Alfonso XIII. De hecho,
Aquí estáis viendo que esa crisis además se debe, bueno, pues a unos condicionantes de tipo económico, puesto que ya estáis viendo que los precios fueron subiendo poco a poco y cada vez más, pero no sucedía lo mismo con los salarios. Si bien los precios subían poco a poco, los salarios subían de manera mucho más lenta, con lo cual eso provocó una gran rebelión en las calles, ¿no? Y una gran situación de inestabilidad. Y esa situación de inestabilidad va a llegar finalmente a su mayor estallido nuevamente en Marruecos, ¿vale? En el año 1921 se produce lo que se conoce como el Gran Desastre de Anual. El Gran Desastre de Anual es una gran derrota que se produce en Marruecos y que va a provocar un escándalo en el seno del gobierno de Alfonso XIII. En Marruecos, debido a esa gran inestabilidad que había, son enviados dos generales del ejército para combatir la insurrección. En la parte oeste de Marruecos va a ser enviado el general Berenguer y a la parte este va a ser enviado el general Silvestre. Con el general Silvestre es cuando se produce el gran desastre de Anual. Es decir, Francia vuelve a intentar reanudar su política colonial una vez que ha terminado la Primera Guerra Mundial y va a intentar hacerse con esta parte del territorio que era español, con lo cual los españoles tienen que ponerse las pilas para que los franceses no les quiten o no les arrebaten esta parte del norte de Marruecos. ¿Qué es lo que hace el gobierno español? Pues ocupar el territorio con militares, pero recordad que las tribus que había, las tribus bereberes que había en el norte de África, no querían que los militares españoles estuviesen ocupando el norte de Marruecos, con lo cual el caudillo Abdelkrim va a atacar por sorpresa a los españoles que estaban en un campamento cerca de la ciudad de Anual. Y el 22 de julio de 1921 atacan a los españoles por sorpresa y ese ejército bereber masacra entre 8.000 y 13.000 españoles que acaban siendo asesinados con la más total violencia. Bueno, pues tras esos asesinatos con violencia se produce un gran escándalo. Aquí estáis viendo las imágenes de cuando los españoles regresaron meses después a Anual y vieron esta gran cantidad de cadáveres españoles diseminados por el suelo debido a la gran masacre que se había producido por parte de los marroquíes. Todo esto va a provocar una gran situación nuevamente de inestabilidad, porque se convierte en un gran escándalo por la cantidad de familias que han perdido a soldados en esa guerra, pero por otra parte van a influir otros aspectos. En el campo andaluz se producen continuas protestas porque reclaman que las grandes tierras sean repartidas para los agricultores, ya que los agricultores, la mayor parte de los agricultores en España no tenían sus tierras propias, con lo cual protestan para que se las den. Y en Barcelona, sobre todo debido a los movimientos obreros, comienza la práctica del pistolerismo, en el que, bueno, pues se producen continuos atentados entre obreros y patronos que se asesinan los unos a los otros. Ya estáis viendo aquí que en estos años se produce un asesinato de hasta 226 personas, puesto que, bueno, pues cuando los obreros asesinaban a uno de sus jefes, el jefe recurría a la violencia a través del pistolerismo para acabar con los empleados que habían llevado esto a cabo. Al final eso va a provocar, pues eso, una situación de una gran, bueno, pues de un gran caos político y social, puesto que la situación, vamos, la ciudad de Barcelona sobre todo está en continua guerra y en continuo conflicto, hasta el punto de que el que era presidente del gobierno entonces, Eduardo Dato, va a ser asesinado en el año 1921 por un grupo de anarquistas. O sea que imaginaros cómo sería de inestable la situación para que el propio presidente del gobierno acabe siendo asesinado, ¿vale? Bueno, la cosa es que se crea una comisión para ver quién había sido el responsable de esa gran cantidad de muertes que se habían producido en Marruecos y se abre lo que se llama el expediente Picasso. El expediente Picasso es una investigación que fue llevada a cabo por un miembro del ejército que se apellidaba Picasso y que intenta buscar quiénes son los responsables de las víctimas que se produjeron en el fracaso o en la derrota de Anual en Marruecos. De hecho, se pidió que varios oficiales del ejército fuesen procesados porque fueron acusados de ser responsables en esa catástrofe y, bueno, pues muchos militares e incluso el rey pudo haber estado implicado en este desastre en Marruecos por causas de corrupción política. La cosa es que antes de que este expediente Picasso se filtrase y que, bueno, pues que la figura del rey saliese salpicada y el escándalo le afectase a él directamente,
Primo de Rivera, que es un general del ejército, decide dar un golpe de estado para acabar en España con todas las garantías constitucionales y de esa manera establecerse como dictador. Así que la siguiente parte ya del reinado de Alfonso XIII es una parte en la que desaparecen los gobiernos democráticos y aparece un gobierno de una dictadura, ¿vale? Que va a estar encabezada por este militar que es Miguel Primo de Rivera. Y aquí de momento dejamos el tema de Alfonso XIII.